La paz total sí es una apuesta que uno pueda creer todavía con todo lo que está pasando. La paz total, bueno, quedó como política de Estado. Todos los días y todas las semanas ocurre algo con la paz total, ¿no? Tenemos ahora activos diferentes frentes de negociación, frentes de diálogos, acercamientos con grandes grupos armados organizados, pero también con grupos delictivos organizados que operan en áreas urbanas. Y sin duda, luego de 2 años, hay unos avances, sobre todo en materia de ciclos de negociación con grupos armados organizados, pero todavía queda mucha tela por cortar, sobre todo en clave de la necesidad de llegar a alivios humanitarios tangibles para la población civil de las zonas donde operan estos grupos armados organizados. Pero sin duda, eh, a portas de llegar a al segundo tiempo del gobierno de Gustavo Petro, es importante que se consoliden esfuerzos tangibles de paz. Bueno, el gobierno Petro en las últimas horas publicó un borrador en el que está trabajando, en el cual, pues, como lo decía al principio, como que de alguna manera delimita esa hoja de ruta que debe llevar esa paz total y esas nuevas negociaciones o las negociaciones que se están llevando en este momento entre el gobierno nacional y pues los grupos al margen de la ley. Ese es un borrador que pues modifica la política de paz total en Colombia y es un documento que todavía está en fase de borrador, pero que modifica capítulos y artículos del decreto 1081 del 2015, exactamente el título 6 de la política de paz. Aquí vamos a ver en pantalla pues parte de ese documento, las cuales pues nosotros hemos como relacionado los aspectos más importantes o más relevantes. Vamos a pasarla en la siguiente imagen para ver uno de los primeros aspectos que queremos analizar junto a Francisco, y es esta definición de los diferentes grupos que el gobierno pues, puede entrar a negociar, o el tema de la, como tal, de que ellos se acojan a la justicia. Sometimiento. Del sometimiento, perdón, se me ha escapado la palabra. Lo primero que quisiera preguntarle es si esto tuvo algún cambio, porque nosotros ya habíamos hablado de GAO, de grupos armados organizados al margen de la ley, GAO ML, grupos armados organizados GAO y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, EAO-CAI, y por supuesto estas diferentes definiciones. ¿De esto algo cambió y qué le parece pues estas definiciones que ahora está alegando el presidente Petro en este borrador? Bueno, estas definiciones vienen también o tienen un antecedente en la Directiva 015 del año 2016 del Ministerio de Defensa Nacional, donde hacen una distinción entre grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. Esta directriz del Ministerio de Defensa busca sentar unas líneas sobre las cuales la fuerza pública opera a nivel nacional. Para los grupos armados organizados, pues la disposición es que opere el Ejército Nacional. Para los grupos delictivos organizados, aquí que aparecen como estructuras armadas organizadas de alto impacto, actuaría pues la fuerza pública, la policía como tal. Acá hay una novedad y es frente a la categoría de grupos armados organizados al margen de la ley. Esto toda vez y se enlaza un poco con la solicitud que ha hecho el ELN de ser sacado de la lista de grupos armados organizados como un condicionante para contemplar renovar el cese al fuego bilateral con el gobierno nacional. Al parecer, pues técnicamente ya se dispuso que el ELN va a ser parte de los grupos armados organizados al margen de la ley, y se esperaría pues que luego de esta respuesta afirmativa por parte del gobierno para sacarlos de esta lista, pues puedan volver a la senda negociadora que llevan un congelamiento de hace más o menos 4 meses. También pues se sientan los parámetros para los diálogos sociojurídicos. También tenemos un antecedente de hace más o menos 3 semanas donde salieron los decretos para buscar sentar las bases de diálogo sociojurídico con el Ejército Gaitánista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como los Pachenca. Entonces, pues esto también, o este decreto que está en borrador, también abre el panorama o el tablero pues de las negociaciones y de los diálogos, buscando, como lo señalé en un principio, brindarle al ELN esta posibilidad de paz alrededor de sacarlos de la lista de grupos armados organizados, para retomar la senda de la negociación, pero también unas bases sobre las cuales se busca una aproximación sociojurídica a estos grupos que todavía están hasta ahora entrando en el marco pues, de sometimiento a la justicia en el marco de la paz total. Sí, aquí hay algo que, digamos, se ha criticado mucho frente, por ejemplo, a las disidencias y demás, y es el tema de que dice, y con las cuales se adelante un diálogo de carácter político, darles ese estatus político, porque uno cuando va
volvemos a la imagen, en la definición de procesos, dice, la política de paz cuenta con dos tipos de procesos. A, negociaciones en los que se adelantan diálogos de carácter político con los GAO-ML para firmar acuerdos de paz, y B, acercamientos y conversaciones con los otros dos grupos para lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento. Digamos, muchos dirán como, pues entonces todos van a querer tener el estatus político para que no sean sometidos, sino que tengan ese diálogo de paz. ¿Qué responderle a esas personas? Bueno, este interés de los grupos armados organizados por tener un estatus político comenzó desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro. El 7 de agosto, días antes del 7 de agosto de 2022, grupos como el Clan del Golfo empezaron a cambiar su discurso en clave de autorreconocerse como políticos. Esto pues también buscando pista en esta lectura de negociación para también buscar evitar pues el camino de la justicia ordinaria o de caminos que también comprometan algún tema de justicia penal que los haga cumplir penas privadas de la libertad, entre otras cosas. Todos los grupos han hecho una apuesta por responder al llamado de la paz total buscando ser políticos. Están también las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. El ELN, por supuesto, pues tiene toda esta trayectoria insurgente de más de 60 años. Y también lo que pasó ahora en el marco de la paz total fue que se le dio el estatus político al Estado Mayor Central. El Estado Mayor Central se autodenominó Estado Mayor Central en el marco de la política de paz total. Las disidencias anteriormente estaban o están divididas todavía entre la línea de la Segunda Marquetalia, pero antes de la puesta en marcha de la paz total, el Estado Mayor Central era conocido como la línea de Gentil Duarte. Con la puesta de la paz total, entonces el Estado Mayor Central busca un estatus político a través de la autodenominación de Estado Mayor Central. El Estado Mayor Central tiene una injerencia importante en el territorio nacional, con epicentros en el departamento del Cauca, unas conflictividades en departamentos como Nariño, Putumayo, Antioquia, la subregión del Catatumbo, en Arauca, y a través de ese peso militar y posicionamiento territorial han buscado llenar este cascarón de Estado Mayor Central para buscar pista en lo político. Finalmente se dio, ya quedó el Estado Mayor Central como un grupo al cual se le dio un estatus político y sobre el cual pues ahorita hay una negociación avanzando que está en su quinto ciclo, si no estoy mal. Pero yo iba a preguntar algo sobre eso, y es si es válido que todos se autodenominen políticos, porque uno ve, por ejemplo, que hay algunos grupos al margen de la ley que en efecto sí tienen de base actualmente como una ideología política, que quieren reconocimiento político, pero vemos otros casos, no sé, como el Clan del Golfo, que uno ve que están como muy alejados de eso y ya sus bases son, por ejemplo, las economías ilegales. ¿Qué tan válido es que un grupo al margen de la ley se autodenomine político cuando en sus prácticas está lejos de serlo? Creo que en todos los grupos adelantan acciones vinculadas a las economías ilegales. Entonces, por un lado, claro, está el discurso de nosotros tenemos una accionar político a nivel territorial. El Clan del Golfo lo argumenta sobre su posicionamiento en epicentros de operación como el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el Urabá antioqueño, el Urabá chocuano. Pero entonces esto buscan soportarlo sobre la base de que tiene una base social constituida en esos territorios. Entonces, como tiene una base social constituida, eso los hace políticos. Entonces, en ese sentido, ese es el argumento que dan para buscar esta pista política que finalmente, y más allá de la discusión de si son políticos o no, porque los tiempos de la paz total van corriendo también, y ese pantano de la discusión política, pues finalmente fue zanjada por el presidente Gustavo Petro al dar estatus al Estado Mayor Central, al dar estatus a la Segunda Marquetalia político, y ahora esta apertura a los diálogos sociojurídicos con el Clan del Golfo, el Ejército Guaitanista de Colombia y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Aquí hay otro aspecto que me parece muy relevante sobre este decreto y tiene que ver con delimitan un acuerdo de paz, que como tal es el objetivo final, pero también un acuerdo parcial. Y ellos dicen que es como para darle más confianza a los grupos que están en estos diálogos y generar pues ciertos acuerdos que después puedan modificarse. ¿Usted cómo ve este tema de la definición de un acuerdo parcial, que creo que es algo nuevo en esta política de paz total? Sí, bueno, sobre la paz, pues no hay una receta mágica. Creo que, y también algo que
un poco en clave de opinión pública ha sido contraproducente es comparar lo que fue el acuerdo de paz de 2016 con la política de paz total. La negociación con las FARC en su momento pues se decantó luego de pues también unas acciones militares operativas de la fuerza pública que en su momento debilitaron a las FARC y luego de ese momento se comenzó a negociar. Ahora se está negociando y buscando acercamientos con unos grupos armados fortalecidos en el tiempo, con unos grupos que están en expansión, que tienen unas disputas armadas entre ellos muy fuertes. Y esta ruta de los acuerdos parciales es fundamental también para que los grupos armados después demuestren resultados tangibles o compromisos tangibles en clave de paz. Acuerdos parciales que pueden tener una base, por ejemplo, como lo son los ceses al fuego bilaterales con el Estado colombiano, con la fuerza pública. Un cumplimiento o un acuerdo parcial es que también hay un desescalamiento de la violencia de los grupos hacia el Estado colombiano. Para eso, pues, se establecieron estas rutas del cese al fuego bilateral. También se buscan otro tipo de acuerdos parciales. En su momento, el año pasado, en el 2023, pues se dio todo este debate alrededor de el secuestro por parte del ELN. El secuestro por parte del ELN pues fue un tema que surgió en el marco pues también de este caso muy sonado del secuestro del papá de Luis Díaz, el futbolista de la Selección Colombia, que también fue un punto o un hito de la negociación para que el ELN se comprometiera a dejar de secuestrar. Eso también puede ser parte de los acuerdos parciales. Si el ELN asume no secuestrar más, y de hecho pues también lo que vimos en la Fundación Paz y Reconciliación, y el gobierno colombiano lo presentó así, fue que además de no secuestrar, en su momento también liberaron personas que estaban secuestradas. Entonces eso también puede ser una de las cosas que se pueden denominar como acuerdos parciales que se están cumpliendo. Ahora bien, eso fue el año pasado, ahora estamos en otros tiempos y en otros momentos con el ELN en clave de negociación, pero los acuerdos parciales, y ya para resumir, pues son una ruta que busca que se hile cada acuerdo que se hace, cada ciclo que se va avanzando con los grupos para que al final pues haya un desescalamiento, una disminución de los indicadores de violencia como producto de este proceso de negociación. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.